Eh, el martes sería el examen. Yo pensé que íbamos a tener otro día para revisar el tema que vamos a ver hoy. Dependiendo de en donde nos quedemos, ya veré qué preguntas modifico en el examen o así. La idea sería que pudiéramos terminar la siguiente presentación, que es relativamente corta. Eh, el ejercicio tampoco lo vamos, porque yo tenía justamente planeado que lo revisáramos hoy el ejercicio que hicieron de tarea y el martes terminar de ver el siguiente tema. Pero como nos adelantaron el examen, y me imagino que fue por el hecho de que el siguiente martes de la semana que sigue después del examen no va a haber clase, entonces no tendríamos como retroalimentación en la sesión. Me imagino que por eso, para que pudiéramos tener la retroalimentación el viernes. Entonces, no vamos a revisar el ejercicio hoy. Teóricamente ustedes ya lo subieron, ya todo. Lo revisamos hasta después del examen, que sería el día viernes, cuando hagamos la retroalimentación. Y continuaremos con el tema que veamos hoy, que sería el de la frase sintáctica, con la lectura que les dejé después. Entonces, para que se preparen, les digo, dependiendo de lo que nos quedemos hoy, hasta ahí hago el corte para realizar el examen. Entonces tampoco va a venir nada que no hayamos visto. La mayoría de las cosas pues las hemos trabajado aún con el tiempo que hemos tenido apretado. No habrá nada nuevo, ¿no? Ya si tienen alguna pregunta específica con relación al examen, no sé si tengan alguna duda. ¿Cuánto tiempo es del examen? Las 2 horas. Van a ser 40 reactivos, nos están dando la instrucción de ponerles 40 reactivos y van a ser las 2 horas. ¿Sí? Ok. Blanca. ¿Ya lo puede ver, profe? Sí, ya se ve. Sí, ok. Perdón, no era el micrófono, sí, ya se ve. Bueno, entonces empezamos con, bueno, a mí me tocaron 2 temas, entonces primero me gustaría abarcar el de nombre y los adjetivos. Bien, ¿para qué sirve? Desde el punto... Un momento. Disculpen, creí que algo estaba mal con mi presentación, pero no. Bien, entonces vamos a empezar con el nombre. ¿Para qué sirve? Desde el punto de vista semántico, sirve para designar distintos tipos de realidades. Podrían ser personas, animales, objetos, acciones, cualidades, así como cantidades, lugares y tiempo. Y bueno, hablando de personas, podríamos hablar específicamente de un sujeto. Por ejemplo, Esmeralda, ¿no? Como animales, un perro. Como un objeto podría ser computadora, un reloj, etc. Como acciones, podría ser en el aspecto, digamos, de ejecutarla, como yo escribo. Como una cualidad, podría ser, por ejemplo, si yo quisiera hablar sobre Carol, ¿no?
yo podría decir que la palabra que podría definir a Carol es ternura. Como cantidad, podría ser específicamente hablar sobre yo tengo 10 lápices, o tengo 100 pesos, o aquellos 100 pesos. Como lugar, bueno, podría ser ciudad, país, o hablar específicamente del lugar, ¿no? Como podría ser México. De tiempo. De tiempo podría ser hablando del día o específicamente del día. Por ejemplo, a las 7 de la mañana estoy exponiendo o a las 7 de la mañana voy a exponer. Bien, desde el punto de vista morfológico, tiene género y número que coinciden con determinantes y adjetivos. Bien, desde el punto de vista sintáctico con núcleo del sintagma nominal. Aquí les puse una nota. ¿Dónde está mi cursor? Aquí. Una nota que dice, bueno, yo lo puse como para tener la información del sintaxis y que no se nos olvide. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Bien, clases de nombre según su significado. Hay comunes que designan seres u objetos. Y aquí como ejemplo puse estudiante, profesor, ciudad o río. Propios. Designan a seres o lugares. Como ejemplo, Juan, Josefina, Madrid, Madrid de España. Bien, concretos. Estos designan algo. Por ejemplo, la mesa, el libro, el gorrión, el perro. Abstractos. Designan realidades. Ejemplo, felicidad o amor. Perdón, designan realidades que no podemos percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, felicidad y amor. Contables. Designa algo que puede ser contado numéricamente. Ejemplo, mesa, vaso, una mesa, un vaso, las mesas. No contable. Designan algo que no puede ser contado numéricamente. Ejemplo, sal y arena. Bien, ahora el género. Hablemos de... Es que de aquí sí tengo mucho que hablar, pero bueno, el género de los sustantivos. Aquí hay dos géneros, que es el masculino y el femenino. Y se manifiesta con artículos u objetos. Por ejemplo, esta mano amiga. Masculino. ¿Sí me escuchan? Es que aquí me pareció que tenía problemas con mi audio. Sí, sí te escuchamos. Sí, te escucho. Ok, gracias. Masculino, el morfema. Aquí hablamos específicamente del género masculino que es de niño. Bien, femenino, morfema. Ahora hablamos específicamente del femenino. Ahora, aquí de estos dos deriva los heteronomios, que son distintos sustantivos para diferenciar el género y el sexo. Como ejemplo, marido, mujer, toro, vaca. Ahora, comunes en cuanto al género. Hay nombres que se refieren a personas que tienen la misma forma para el masculino y el femenino. Por ejemplo,
guionista y la guionista. Bueno, antes de pasar al otro, quisiera decir de este tema del género que cuando los sustantivos hacen referencia a seres vivos, también está presente el masculino y el femenino. Sin embargo, hay ocasiones en que la lengua podría recurrir a otros procedimientos o procesos, o también lo podría decir como un concepto para diferenciar el masculino y el femenino. Entonces, es aquí donde los heteronomios hacen más sentido. Bien, ahora, el número. Hay algo llamado el número del sustantivo, que podría ser singular y plural. Y este quiere decir que es la concordancia entre el adjetivo y verbo. Por ejemplo, podrían ser llegarán, llegarían los días festivos. Entonces, aquí en el número también hay reglas para hacer una formación plural. Y bueno, aquí se podrían decir que son cuatro reglas que deberíamos de tomar en cuenta. Que dice, se añade S al nombre acabado en vocal A, E, O. Por ejemplo, gato, gatos, sofá, sofás, café, cafés. La siguiente regla dice, se añade S al nombre acabado en consonante, como I, U. Sus ejemplos serían caracol, caracoles, sefardí, sefardines, hindú, hindúes. La tercera regla dice, los nombres acabados en los nombres acabados en Y añaden S en algunos casos. Esto es importante, miren. Aquí, como lo pueden ver, yo puse rey o reyes. Entonces, yo diría que esto del español, o sea, esta parte del español a mí se me hace pues muy interesante, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor y fonéticamente lo podríamos entender como sí, pues lleva una S, pero no sé, como que esta regla se me hace importante. Bien, los nombres acabados en S o X no varían. Por ejemplo, el tórax y los tórax. Justo por esto, estas dos como que hacen mucho énfasis en esas diferencias. Bien, ahora como nota puse la definición de los determinantes, también para recordar esta definición y que no se nos olvide. Ahora pasemos con los adjetivos. Bien, desde el punto de vista semántico, aportan al nombre de ciudad. Por ejemplo, ¿de ciudad dije? No, de cualidad. Desde el punto de vista semántico, aportan al nombre de una cualidad o propiedad. Podría ser el cielo azul, la computadora negra, el vaso rojo. Como siguiente punto tenemos que desde el punto de vista morfológico puede tener variación de género y número. Por ejemplo, días, las macetas, alegres,
las canciones. Desde el punto de vista sintáctico, son el núcleo del sintagma adverbial y esta funciona como complemento. ¿Del sintagma adverbial? Ay, perdón, adjetival. Déjeme pongo mis lentes, por favor. Pero sí, hay que tener cuidado porque es del adjetivo, de la frase adjetivo. Ya. Adjetival. Por ejemplo, la botella llena. O también podría ser como un predicativo. Llegó contento a la pista. Bien, ahora, aquí puse otra nota de el sintagma adjetival, igual como definición de este concepto y justamente para hacer como más aclaración respecto al último punto. Bien, ahora, clasificación de adjetivos. Primero tenemos adjetivos calificativos y estos indican la cualidad, estado, característica, propiedad de un sustantivo. Por ejemplo, coche rápido, libro aburrido, casa grande. Adjetivos especificados. Estos expresan una cualidad del sustantivo, al que acompañan distinguiéndolo de otros. Por ejemplo, coche rojo. Este es distinto a los otros coches de diferente color. Y creo que este ejemplo lo practicamos, si no es que de niños o a diario, como sea de costumbre, pero por ejemplo, cuando nosotros veíamos un carro y es que no me acuerdo cómo se llama el juego, pero por ejemplo decían bocho amarillo o el carro rojo. Bien, adjetivos explicativos explican o aclaran un valor inherente propio del sustantivo. Por ejemplo, sangre roja, blanca nieve. Adjetivos relacionales indican la relación del sustantivo con otra realidad o es sustantivo también. Bien, como nota, tengo, curiosamente, existen algunos adjetivos que cambian de significado según se sitúen delante o detrás del sustantivo que complementa. Ahora, el siguiente tema es conjunciones y las preposiciones. Dejen, tomo tantita agua. Ya, disculpe. Bien, empecemos con ¿qué son las conjunciones? Las conjunciones son una parte invariable de la acción de la oración. Por lo general no llevan acento y se define como palabras o conjunto de palabras. Bueno, estas también pueden ser coordinantes cuando tienen la misma categoría o subordinantes. También cuando se representan elementos de categorías distintas. Ok, ahora, clasificación de las conjunciones. Hay dos clasificaciones, entonces la primera es coordinante. Son aquellas conjunciones que unen palabras, frases u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico. La segunda dice, subordinantes. Son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos que estén sujetos o dependen de otro.
Las conjunciones, como lo podemos ver, se dividen en el grupo de coordinantes y subordinantes. Entonces, a partir de estos dos grupos, se tienen la siguiente clasificación. Bien, empecemos con adversativas. Estas son conjunciones coordinantes que denotan oposición o diferencia entre la frase anterior y la que sigue. Por ejemplo, pero, más, empero, si no, aunque, sin embargo, no obstante. La siguiente dice, causales son conjunciones subordinantes que expresan causa. Por ejemplo, porque, como, dado, dado que, visto que, puesto que, pues, ya que. Comparativas son conjunciones subordinantes que denotan entre dos o más frases, es decir, como una comparación. Como ejemplo está, ¿qué más? Y ahí se continúa la oración. ¿Qué? Tan, como, menos, qué y cómo. Completivas son conjunciones subordinantes que introducen oraciones completas. Por ejemplo, que, como, así como si, sin que. Compuestas son conjunciones formadas por dos o más términos. Por ejemplo, tanto como. Concesivas son conjunciones subordinantes que expresan concesión. Por ejemplo, aunque, aún, cuando, a pesar de que, si bien, así, por más que, por mucho que, siquiera y bien. Como nota tengo, las conjunciones son importantes porque funcionan como enlaces o anexos que sirven para conectar elementos de una oración. Continuamos. Esta lista sí es un poco larga, así que iremos desglosando cada una. Continuativas son aquellas que se anteponen a las oraciones o que se intercalan entre ellas. Copulativas son conjunciones coordinantes que unen una frase con otra. De este punto es muy característico que así es como se forman los grupos. Bien, correlativas son aquellas conjunciones referidas a uno o más términos. Discontinuas son conjunciones coordinantes que forman dos segmentos paralelos dentro de un mismo grupo sintáctico. Distributivas son conjunciones coordinantes que denotan la alternancia de opciones compatibles. Disyuntivas son conjunciones coordinantes que denotan separación, diferencia o alternativa. Bien. Divitativas, perdón, son aquellas que implican o denotan duda. Explicativas son conjunciones coordinantes donde el primer elemento de la coordinación es aclarado por el segundo. Exceptivas son aquellas conjunciones que introducen lo que queda excluido de alguna expresión generalizadora. Finales son aquellas conjunciones subordinantes que denotan el fin u objeto de lo manifestado anteriormente. Yativas son aquellas subordinantes que enuncian hilación o consecuencia de lo manifestado. Temporales son conjunciones subordinantes que expresan tiempo. Bien. Ahora, el siguiente tema,
quisiera decirles que sí es un poco largo, entonces trataré de hacerlo lo más ágil posible. Bien, iniciemos con que las preposiciones son el uso obligatorio de oraciones, podríamos decir, coherentes o correctas. Entonces, ¿qué es una preposición? La preposición es una parte invariable de la oración, o sea, que no sufre cambios o accidentes gramaticales. No tiene ni género, es decir, femenino o masculino, ni número, es decir, singular o plural. Bien, ahora, las preposiciones son 23. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Bien, yo creo que fonéticamente todas estas preposiciones así juntas podría sonar como un trabalenguas, pero no. De hecho, no sé si en su momento llegaron a ver que Susana Zabaleta estaba haciendo como este reto de decir todas estas preposiciones así rápido. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Ay, es pesado, yo creo que hasta para la articulación. Pero también algo que siento de estas preposiciones es que se me hacen muy armónicas. Pero hay que hablar de cabe y so, de la preposición cabe y so, porque estas actualmente ya están en desuso, entonces pues ya no son comunes, ya no se usan, entonces es muy raro escuchar de estas preposiciones. Bien, ahora voy a comenzar a definir cada una de las preposiciones. Preposición a. Dirección que lleva o el término que se encamina a alguien o algo. Por ejemplo, voy a Puebla a visitar a mis primos. Bien, entonces, a partir de aquí voy a ir desglosando, digamos que el uso de la preposición. Por ejemplo, otro uso es orden. Pásalas de manera rápida, ¿no? Para que podamos avanzar al siguiente tema. Solamente preséntalas, por favor. Ok. No, o sea, no es por nada, pero sí es que tenemos que avanzar. Entonces, no sé cuántas diapositivas tengas. Nada Es más que preséntalas, ¿no? son como 50. Porque además también, por ejemplo, no está mal la exposición, me parece bien que hayas investigado de manera extra, pero no necesariamente todo eso está en la lectura. ¿Cuántas preposiciones buscaste? Y es que todas son del español, ¿no? Y interesa más que nada en este punto sería el funcionamiento de las preposiciones. Entonces, ¿qué le Podemos- parece si nada más leo una? Ajá, y luego ya las otras, si quieres, las pasas para que las veamos y nada más si quieres presentas una, ¿no? La Bien. primera, la que estabas. Ujú. Bien, ya por último, compañeras o compañera, hay algunas preposiciones que tienen hasta 23 usos. Entonces, las invito a que lean un poco de esto o si gustan, yo les paso la presentación. Bien, entonces, preposición ante. Frente a o enfrente de. Se paró ante él y le dio muchas verdades. Preposición bajo. Debajo de, en lugar inferior a. Por ejemplo, echaron el agua bajo las escaleras. Preposición cabe. Significa cerca de o junto a. Ejemplo, la planta se encuentra cabe al reloj.
Preposición con. Medio, modo o instrumento que sirve para hacer algo. Preposición contra. Oposición y contrariedad de una cosa con otra. Por ejemplo, el partido será contra los campeones del torneo pasado. Preposición de. Posesión o pertenencia. Por ejemplo, esta es la finca de mis padres. Preposición desde. Denota el punto en tiempo o lugar de que procede u se origina. Por ejemplo, desde que entró a regir la ley del impuesto sobre la renta, cualquier impuesto debe estar grabado. Preposición durante. Denota simultaneidad. Ejemplo, el evento se realizó durante los días de verano. Preposición en. Denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado. Por ejemplo, Mateo está con su familia en Puerto Rico. Preposición entre. Denota la situación o estado en medio de dos o más cosas. Ejemplo, el baño está entre la sala y el comedor. Preposición hacia. Denota el sentido de un movimiento o tendencia o una actitud. Preposición hasta. Denota término o límite. Preposición mediante. Por medio de, con o con la ayuda de. Ejemplo, la campaña se puede hacer mediante vallas instaladas en la calle. Preposición para. Denota el fin o término en que se encamina una acción. Preposición por. Indica el agente en las oraciones en voz pasiva. Por ejemplo, la comida fue hecha por su madre. Preposición según. Conforme o con arreglo. Preposición sin. Denota carencia o falta de algo. Ejemplo, la vida es más fácil sin problemas. Preposición so. En la actualidad, esta preposición ya no se utiliza tanto. Entonces, bajo, debajo, de. Ejemplo, fueron obligados a ir a la conferencia. Preposición sobre. Encima de. La lámpara está sobre el escritorio. Preposición tras. Después de, a continuación de. Ejemplo, tras los aplausos, perdió la razón. Preposición versus. Frente a o contra a. Ejemplo, Barcelona jugará contra Real Madrid. Preposición vía. Por, pasando por o haciendo escala en. Ejemplo, vino a Colombia vía Centroamérica. Y ya, este es un juego que les quería hacer. Bueno, son dos de los temas, pero ya se los pasaré después, compañeras. Ya es todo, profe. Ay, qué bueno. Solamente aquí el asunto que me preocupó un poco es que hizo falta tu bibliografía, porque como te comentaba, no está mal, la exposición estuvo bien, me agradó que buscaras en otras fuentes para entender mejor el tema, pero me hizo falta que me compartieras las fuentes de donde obtuviste la información. Entonces, si puedes agregar y además también que les compartas a tus compañeras esa información por si la necesitan o la van a ocupar, sería importante que la tuvieran, ¿vale? Nada más el comentario con relación a eso. Bueno, respecto a eso, sí tengo las fuentes, solo que para que se viera más estético o no sé, decidí no agregarlo a esta, pero sí las tengo. No, siempre hay que agregar las fuentes, aunque sea una presentación, porque es necesario que la gente sepa de dónde sacaste la información. Por si alguien necesita ir a checar esos temas, la persona tenga la herramienta, además de la presentación, ¿no? Para que sepa dónde ir a buscar.
Entonces siempre tratar de agregar fuentes. Nada más sería eso, ¿no? Te digo, por lo demás me parece que estuvo bien. No sé si Carol tenga alguna pregunta, alguna observación. No, profesor, todo bien. Ok. Sí, nada más sería el asunto de lo de las fuentes, ¿no? Te comento nada más eso. Pues no vino Valeria, nos quedamos sin el siguiente tema. Tengo confianza de que hayan leído la lectura y que además se hayan, digamos, empapado del tema que le tocaba a ella. Y vamos a continuar porque, como les digo, nos apura el tiempo y tenemos que ir cerrando esta parte para el examen parcial. Vamos a comenzar con este tema, comenzamos con este fragmento. A través de la educación queremos despertar en nuestros estudiantes una actitud favorable hacia la eficiencia que les sea útil en su desarrollo personal y en su vida dentro de la comunidad. Entendemos la eficiencia como el aprovechamiento cabal de los recursos a nuestro alcance en beneficio propio y de la sociedad en general. Y con esto vamos a dar paso a el tema que es la frase. El objetivo de la presentación sería que el alumno comprenda la forma en que se estructura la frase sintáctica y el papel que ésta tiene en la formación de oraciones. Una de las conclusiones a las que llegamos en la clase, en la presentación anterior, y un poco como también ya ha estado mencionando Carol a lo largo de su presentación, es que las palabras entran en relaciones sintácticas. Bueno, ya hemos visto que las palabras se combinan, y esas combinaciones dan lugar a estructuras más grandes o generan estructuras superiores a la palabra porque se organizan de la forma más intuitiva que nosotros lo sabemos es que las palabras se originan en oraciones. Pero al interior o en medio, digamos, a medio camino entre la palabra y la oración, vamos a encontrar otra estructura que es a la que denominamos frase. Lo que dice aquí, entre la palabra y la oración existe una estructura intermedia llamada frase. Déjenme, vayamos. Y esto lo hemos visto con relación a la presentación anterior. Tenemos oraciones o secuencias de palabras, lo vimos con el asunto de las sillitas del cine, y sabemos que tal vez esto pueda conformar todo una oración. Pero al interior de estos elementos nosotros tenemos también una estructura interna que serían las frases. De hecho, si terminaron de hacer la lectura, se habrán dado cuenta que el autor, y en muchos sentidos vamos a seguir nosotros esa definición, también podemos hablar de que la oración es una frase porque genera estructura o es una estructura superior en la que se acomodan las palabras. Vamos a definir el sintagma o frase, entonces, como el conjunto de palabras interrelacionadas que consta típicamente de un núcleo. Vamos a ir desmenuzando poco a poco. Como ven en el esquema, cuando hablamos de conjunto de palabras interrelacionadas, nos referimos a unidades. Yo estoy presentando, pero ¿sí está pasando mi presentación o no están viendo la presentación? Sí, No, profesor. profesor, yo no veo. ¿No ven? Yo no veo, de hecho me salí y me volví a meter para ver si era Teams. A ver, es que ya estoy en una diapositiva que dice la frase y yo estoy hablando y no sé si ustedes están en la misma. En esa. Ya aparece. A ver, Sí. déjenme entonces comparto la pantalla porque si no, no se va a ver bien. Y también por eso es muy importante conocer las clases de palabra y entender cómo funcionan, porque las clases de palabras son las que van a estar funcionando como núcleo. Vamos a irlo viendo poco a poco. Cuando estamos hablando de un conjunto de... déjame abrir esto. Cuando estamos hablando de un conjunto de palabras interrelacionadas nos referimos a eso, que dentro de esa estructura más grande denominada oración va a haber palabras
que se organizan internamente. Y esas palabras organizadas internamente van a tener un núcleo, o dicho de otra manera, una palabra que va a ser, no quiero utilizar el término más importante, pero podríamos decirlo así, va a ser la más importante de todas las palabras interrelacionadas. Tomando este ejemplo, podríamos suponer que esto es o suponemos que esto es una frase, y podríamos decir tal vez que este elemento es un núcleo. Y ese elemento nuclear va a ser la parte fundamental de la frase. Entonces, se define como un conjunto de palabras interrelacionadas que consta típicamente de un núcleo y, aunque no siempre, de modificadores. De acuerdo al esquemita, podríamos decir, si esta palabra es la nuclear, eso quiere decir que estas otras, les vamos a poner Y, son modificadores. Modificadores de este núcleo. Ahorita vamos a ver qué tienen, o bueno, conforme vayamos avanzando, de esto se trata la siguiente parte del curso. Veremos que es mucho más complicado que eso, porque no es solamente que lo modifiquen, en el sentido de que, claro, si tenemos un adjetivo aquí, como decía Carlos, va a modificar al sustantivo, y ya eso es modificación. Sí, pero también en español es más visible, el núcleo va a imponer sus propiedades gramaticales, vamos a decirlo así, a los modificadores. Entonces, tenemos este conjunto de palabras interrelacionadas con un núcleo y modificadores. A partir de esta definición, se debe considerar lo siguiente. La relación sintáctica que se establece entre el núcleo y sus modificadores es una relación de control en la que el núcleo controla a los modificadores. Esto es mucho más evidente en español. También es un poco de lo que hablaba Carol y ya lo hemos tratado en sesiones precedentes. Déjenme borrar aquí. Y es lo que les estaba diciendo ahorita. Podemos concebir que efectivamente, incluso lo voy a dejar con otro color, que los modificadores modifican, porque sí lo hacen de alguna manera, al núcleo. Pero la cosa más importante de los núcleos es que son los núcleos, y esto lo vamos a poner con color negro. Los núcleos son los que van a imponer sus propiedades o van a controlar, vamos a decirlo de otra manera, a los modificadores. Vean cómo por eso hablamos de una relación de interdependencia, porque tanto los modificadores generan modificaciones al núcleo, como el núcleo va a imponer sus características a los modificadores. Y les digo, esto es sobre todo clarísimo en español. Es el ejemplo que veíamos de la casa amarilla. Como el sustantivo es femenino, va a imponer sus características a las palabras que la modifican o a sus modificadores. En sintaxis, a estas relaciones se les denomina relaciones de dependencia, porque, como se dan cuenta, todas las palabras dependen de las otras palabras, para concretar estructuras sintácticas. Tanto los modificadores dependen de los núcleos, como los núcleos dependen de los modificadores. Aunque en términos reales, cuando hablamos de relaciones de dependencia, prácticamente casi siempre nos referimos al núcleo. O sea, el núcleo es el que genera las relaciones de dependencia. El núcleo es un elemento obligatorio de la frase. Eso quiere decir que teóricamente, y digo teóricamente porque veremos que dependiendo de las lenguas esta restricción cambia, pero podríamos decir que teóricamente, como el núcleo es un elemento obligatorio, nunca lo podemos quitar de la frase. O sea, la frase siempre va a tener el núcleo y los modificadores van a ser elementos opcionales de la frase, es decir, que estos elementos yo los puedo quitar. Y de todos modos, si yo me quedara solamente con el núcleo, ese núcleo formaría mi frase sintáctica. Y lo mismo ocurre con la otra frase o con este otro esquema de la frase. Si escogiéramos que este es el núcleo, va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahí eso se ve muy, muy fuerte. Entonces,
El núcleo es obligatorio y los modificadores van a ser opcionales y hablamos de relaciones de dependencia o de control al interior de la frase sintáctica. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. ¿Seguro? No, pero ninguna. Entonces pasamos a los ejemplos. Vamos a verlos en inglés porque ahí es mucho más claro el asunto de ciertas restricciones. En la lectura, si ustedes ya la realizaron o están haciéndola, se encontraron justamente con estos ejemplos y los utilizaban para hablar justo de las características del núcleo. Nosotros, como yo les hablaba en la presentación anterior, cuando tenemos una oración de esta naturaleza, nosotros podemos ver que hay palabras que se relacionan más estrechamente unas con otras. Sabemos que todas las palabras están relacionadas porque todas están formulando un significado composicional, como lo habíamos visto en esa sesión del principio de composicional. Cuando alguien dice Ethel was sitting at her desk, todos estamos entendiendo el significado que eso quiere decir, o estaríamos todas de acuerdo en el sentido de que todas esas palabras están funcionando con un significado general global. Nos están dando una información. Pero si yo, por ejemplo, les pregunto, la palabra desk está muy relacionada en términos semánticos y sintácticos con esta palabra, la respuesta que yo esperaría, ¿cuál sería? ¿Sí o no? En términos sintácticos y semánticos, esas dos palabras están estrechamente relacionadas en esa oración. ¿Sí o no, chicas? Carol, Blanca. Pues es que directamente no. Exactamente. La respuesta más sencilla es que directamente no están relacionadas, porque aquí nos encontramos con el asunto de que dentro de la oración las palabras ejercen otro tipo de relaciones. Nosotros, por ejemplo, sabemos que este her modifica más directamente a desk que a sitting, por ejemplo, porque her no está modificando a sitting. Esto no está sucediendo. A partir de ese tipo de análisis, nosotros podemos determinar que existen más palabras más relacionadas con otras palabras o dicho de una manera, que hay relaciones más directas entre las palabras que conforman una oración y hay relaciones también indirectas entre las palabras que conforman una oración. Y a partir de esto se puede deducir, por ejemplo, que esta palabra forma una frase. Nosotros sabemos que efectivamente está relacionado con todo esto, pero no directamente. Y está relacionado con el verbo de una manera muy estrecha, pero esa relación ya es de tipo oracional, ya es superior a la frase, porque si nosotros tomáramos el verbo como referencia, tendríamos que decir, bueno, sí, el verbo se relaciona con Ethel, pero también se relaciona con at her desk, porque yo no puedo decir Ethel was sitting, tengo que decir en dónde se sentó, o por lo menos eso es lo que me está diciendo la oración. Entonces, si tomo yo como punto de referencia en un principio el verbo, efectivamente me va a dar la idea de que todas las palabras están relacionadas. Pero si tomo frases o tomo palabras que no sean el verbo, tengo que ir viendo cuáles son sus relaciones. Y de hecho, si se dan cuenta, si yo tomo como punto de partida este sustantivo propio, no hay otras palabras con las que se relacione de manera más directa. Y de hecho, justamente se pueden generar, vamos a decirlo así, oraciones
intentando ver hasta qué punto un núcleo o una palabra puede aceptar modificadores. Ahí está utilizando un sustantivo propio. Entonces el autor después dice, pero yo no puedo decir that Ethel was sitting at her desk. No le puedo poner a esta palabra el artículo que, por ejemplo, un sustantivo común sí me aceptaría. Vean cómo está tomando los dos ejemplos. Prácticamente está diciendo lo mismo, solo que en uno está utilizando un sustantivo común y en otro está utilizando un sustantivo propio y aquí está utilizando un sustantivo común. Y las restricciones que impone el sustantivo combinatorias se pueden notar en la creación de oraciones agramaticales. En el inciso 1, la segunda oración es agramatical porque los sustantivos propios, aquí es donde vemos otra vez también el asunto de las propiedades selectivas, los sustantivos propios no aceptan el artículo, el d. Pero ocurre que un sustantivo común como accountant sí va a aceptar este artículo definido. Entonces yo voy a poder decir, the accountant was sitting at her desk. Pero si yo a este de accountant, y aquí es en donde estamos viendo el asunto de la posibilidad de elidir, lo vamos a ir viendo más detenidamente. Esto es motivo de todo el curso. Esta es una pequeña introducción. Si yo dijera, bueno, este yo creo que es el núcleo. Por ahora quedemos con que yo creo que es el núcleo. Eso quiere decir que yo podría eliminar esto. Y te dicen, bueno, por ejemplo, aquí tienes la restricción de que esto no puede suceder. Entonces, como esto no puede suceder, tú siempre vas a utilizar esta frase sin el artículo definido. Pero si tú a esta frase le quisieras quitar el artículo definido, esto se vuelve agramatical. Tú no puedes decir, accountant was sitting at her desk. Tienes que ponerle el artículo definido. Y vean cómo los sustantivos propios no tienen esa característica. Y luego el autor dice, bueno, pero ¿qué pasa si como otro tipo de sustantivos, como por ejemplo cat y cat, le ponemos, cat y cats, le ponemos a estos sustantivos, ya sea propio o común, la marca morfológica de plural? Vamos a tener una frase como Ethels were sitting at their desk. Y aquí dice, de hecho creo que este ejemplo no se los pone, se los pongo yo. Si nosotros hacemos esta modificación morfológica, aquí ya nos preguntaríamos un poco de la aceptabilidad de esta oración, porque a lo mejor esta oración la podríamos tener en un lugar en donde todas se llamaran Ethel, todas las contadoras o todas las personas casualmente en ese lugar se llamaran Ethel y estuvieran sentadas todas en su escritorio. Y entonces alguien podría decir, Ethels were sitting at their desk. Y podría darse el caso de que esa oración fuera aceptable. Pero si se dan cuenta, el contexto es demasiado específico como para que esto sea cierto. Entonces, de manera general, esto también está prohibido. Es decir, este sustantivo propio tampoco acepta la marca de plural. Dice, mira tú, estos sustantivos propios entonces tienen restricciones combinatorias. No aceptan el artículo definido y tampoco aceptan el plural. Pero ¿qué pasa si al sustantivo común le pongo yo la S? Accountants audit our finances annually. Y dice, aquí sí, esto sí se puede decir. Es decir, este tipo de sustantivos, o por lo menos el sustantivo accountant, acepta la morfología de plural. Y aquí ya estamos viendo un poco la interrelación entre morfosintaxis. Vean cómo las marcas morfológicas también pueden dar pistas del tipo de relaciones sintácticas que se establecen entre frases.
Y ocurre lo mismo, ¿no? Solamente que vean cómo justamente el tipo de palabra, por eso es tan importante la categoría de la palabra, va a determinar el tipo de relaciones sintácticas o más bien va a determinar el tipo de palabras con las que se puede combinar, el tipo de palabras con las que una determinada palabra puede entrar en relación. Y este es el primer ejemplo que da con relación a los sustantivos. Aquí un poco para resumir. Ethel y accountant tienen la propiedad categorial sustantivo. Vean cómo los dos tienen la propiedad categorial de ser un sustantivo, aunque la naturaleza de esta propiedad sea un tanto diferente para cada palabra. Un nombre propio para la primera, porque Ethel es un nombre propio, y un sustantivo común, accountant. Eso es una diferenciación, ¿no? Un sustantivo propio y un sustantivo común, o un nombre propio y un sustantivo común. Podemos decir a partir de ese ejercicio, vean también por qué es tan importante entender el concepto de gramaticalidad, porque nos ayuda a determinar en qué situaciones esa palabra se está combinando incorrectamente. Dice, podemos decir que el nombre propio Ethel y el sustantivo común accountant tienen propiedades selectivas diferentes, ya que cada una de las palabras ejerce restricciones, y esta parte es importantísima, porque aquí es donde ya comenzamos a ver a qué nos referimos con relaciones de dependencia o control de los modificadores. Cuando yo digo que estos sustantivos ejercen restricciones sobre el tipo de modificadores que aceptan, quiero decir que esos sustantivos están controlando el tipo de modificadores que están aceptando. En condiciones de restricción o aceptabilidad sobre los modificadores, esas condiciones de restricción o aceptabilidad de los modificadores son lo que denominamos control del núcleo o relaciones de dependencia. Es decir, ya que Ethel y accountant funcionan como núcleos, por ahora quedamos, estos son núcleos, ahorita hagan el ejercicio de creerme, ya iremos viendo cómo determinamos un núcleo. Estos son núcleos, incluso para que quede más claro lo voy poniendo como una M. Son núcleos. Estas palabras controlan a sus modificadores. Es decir, vean, por ejemplo, Ethel no acepta modificadores, y es lo que quiero representar con este simbolito. El símbolo matemático de nada, o no existe. No existe modificador para Ethel, y accountant me acepta el artículo definido y el morfema de plural. O de forma inversa, los modificadores dependen del núcleo. El tipo de modificadores que acepte cada palabra dependen del elemento nuclear de esa frase. En el caso del inglés, ni Ethel ni accountant pueden elidirse en la oración. Yo no puedo, si yo voy a borrar todo esto porque ya aquí es un desastre, pero si yo borrara todo eso, yo lo único que no podría hacer, y de todos modos me seguiría dando oraciones agramaticales, sobre todo en inglés. En español vamos a ver cómo esto sí se puede hacer, pero en inglés yo no puedo eliminar esta frase, porque si yo elimino el sujeto, esto se vuelve agramatical. El inglés exige que siempre aparezca el sujeto. Entonces tampoco puedo eliminar esto. Esto sigue siendo agramatical. Pero si yo, por ejemplo, en una frase como esta, aceptable, yo le borro el sustantivo, tampoco eso es aceptable, se convierte en una frase agramatical. Entonces, en todos los casos en los que yo quito el sustantivo, siempre va a convertirse en una oración agramatical. El francés y el inglés no necesariamente están en esta tesitura, sobre todo el español y el francés, sobre todo el español. El francés también, por el desgaste fonológico, hay muchos contextos en donde se exige el sujeto. Pero
el español es una de las lenguas en donde podemos nosotros elidir el sujeto. Si yo digo, estaban sentadas en su escritorio, ustedes entienden que yo estoy hablando de mujeres y saben que estaban sentadas, o sea, estaban realizando la acción en su escritorio. No les digo quién, pero estaba sentada en su escritorio, ahí hay un sujeto. A este tipo de sujetos se les denominan implícitos. Nosotros en español consideramos que tenemos estos sujetos implícitos, vamos a decirlo así. Porque la concordancia del verbo me está diciendo quién se está sentando. El asunto con el inglés, como ya lo hemos visto, como no tiene una morfología rica en torno al verbo, exige siempre que aparezca su sujeto para que se entienda a quién se está refiriendo uno. Entonces, ni Ethel ni accountant pueden elidirse en la oración por lo que son elementos obligatorios. Los modificadores son opcionales ya que presentan variación, como lo vimos aquí, ¿no? Y yo puedo eliminar esto. Otra vez. Yo puedo borrar esto y mi oración puede quedar, es gramatical, ¿sí? Perdón, aquí en este caso no. Lo elido y si le pongo el morfema de plural puede quedar gramatical. Aquí es donde también ya vemos las restricciones. Va a haber casos como en el español, vuelvo a repetir, vamos a tener casos en el español, en donde no podemos quitar todos los elementos. Ahorita vamos viendo eso. Pero hasta aquí va quedando claro esto de núcleo y modificadores y relaciones de control y jerarquía, bueno, de dependencia, perdón. Sí, profesor, hasta ahora todo bien. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos otra vez con los adjetivos. Ocurre exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, adjetivos, para hablar de relaciones de dependencia, yo sé que estos son adjetivos. Y por ahora les digo, créanme, estos son los núcleos. De hecho, más que creerme, ustedes ya pueden darse cuenta de por qué es un elemento nuclear. Si estamos hablando de que el núcleo es el que controla a los modificadores, nosotros podemos ver a partir de estos ejemplos que si yo tomo como punto de partida los adjetivos como núcleos, veré que, mira, este adjetivo acepta este modificador. Very big, yo puedo decir eso. También puedo decir very sad. Pero ocurre que hay ciertos adjetivos que no van a permitir combinaciones con ese adverbio, porque ese es un adverbio. Very wooden, yo no puedo decir muy maderoso, algo así, ¿no? O muy, sí, muy maderoso. Eso no se puede decir ni en español. Entonces, ya me está hablando de que los adjetivos también ejercen restricciones combinatorias. Vean cómo estoy aplicando lo mismo que vimos con el español en el caso de sin y durante. Va a haber elementos con los que estas palabras del español, y todas, pero estábamos hablando de estas en la presentación anterior, perdón, establecen restricciones combinatorias. Lo mismo está ocurriendo en inglés. Va a haber adjetivos que van a aceptar ese adverbio y otros que no lo van a hacer. Aquí les puse este ejemplo de la preposición porque es uno, para que vayan viendo también el contraste de los más interesantes con relación al inglés. Ustedes en la lectura encontraron este ejemplo. In behind the woodpile was a hedgehog. Y una de las cosas importantes con este ejemplo es que si ustedes toman la frase, podemos ver que estas palabras están íntimamente relacionadas porque esto me está indicando un lugar. Esto también incluso ustedes ya lo saben. Ya, si no me equivoco, vieron o han estado en gramática del español, entonces también ya lo saben y además es algo que hemos visto desde la secundaria. Nosotros sabemos que eso es un complemento circunstancial porque nos está explicando el lugar en el que se está escondiendo el puercoespín. Eso es lo que nos está diciendo esa frase. In behind the woodpile.
Me está diciendo detrás de la pila de troncos, porque esto significa woodpile. Y lo que pasa con el inglés es que me está aceptando dos preposiciones combinadas. Vean, yo tengo una preposición, la primera preposición, y luego la segunda preposición. Es decir, podemos combinar dos preposiciones en el inglés, como en este ejemplo, in behind the woodpile. Pero si yo quisiera trasladar esto al español, yo no podría decir en detrás de la pila de troncos estaba un puercoespín. No les pongo el simbolito de agramaticalidad porque lo que pasa es que hay determinadas variantes del español, sobre todo variantes en el español estándar esto no es aceptable, pero hay variantes que, por ejemplo, están asociadas a determinadas se denominan sustratos, pero vamos a poner, es que no, a determinadas comunidades cuya lengua materna a lo mejor es una lengua indígena, porque en las lenguas indígenas también se permiten este tipo de estructuras. Entonces, este tipo de frases las podemos escuchar en ese tipo de situaciones, en pueblitos o cosas así, que alguien diga en detrás de algo, eso se puede escuchar, por eso le pongo la marca de aceptabilidad. Pero en el español estándar, en el que de la Real Academia, etcétera, eso no se puede. En detrás de la pila de troncos es agramatical. Tendría que decir, detrás de la pila de troncos estaba un puercoespín. No puedo, en el español estándar, yo combinar dos preposiciones. Escojo una. ¿Cuál? La que mejor codifique mi significado, que en este caso sería detrás de la pila de troncos, estaba un puercoespín. A lo que voy con estos ejemplos, y por eso me interesó recuperarlos, es que las relaciones sintácticas no son las mismas en todas las lenguas. Nosotros estamos viendo una teoría general para poderla aplicar, pero cuando ustedes la apliquen efectivamente a las lenguas, que es lo que vamos a hacer en la siguiente parte, no se va a aplicar de la misma manera para todas. Hay que tener mucho cuidado en analizar desde el punto de vista del español siempre la lengua meta. Podemos utilizar estrategias, pero no lo vamos a poder aplicar de manera tal cual. Es un poco también como lo que veíamos en la presentación pasada. Yo puedo decir la casa amarilla y si lo quisiera hacer masculino, que eso no existe, pero supongamos que lo quiero hacer masculino, yo podría decir el caso amarillo. Estoy ya en términos fonéticos, ustedes me podrían decir, bueno, pero esa frase existe, o caso es una palabra con sentido. Entonces, si lo quiero transformar a masculino, le tengo que poner la morfología de género, pero eso no lo puedo hacer en inglés, porque el inglés no tiene morfología de género en los sustantivos ni en los adjetivos, solamente de número. Solamente para ir viendo estas características. Y es lo mismo un poco que seguramente se encontraron con su tarea. No todas las palabras tienen la misma categoría gramatical que podríamos pensar que tienen en el español. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, profe, todo bien. ¿Seguro? ¿Blanca? No. Ok. Como vemos también, mucho de la frase tiene que ver con el tipo de significado que establecen las palabras entre sí. La relación semántica que se establece entre el núcleo y sus modificadores es la siguiente, porque claro, cuando estoy hablando de modificadores, también estoy dando la idea de que, aquí, de que de alguna forma estos elementos deben estar modificando al núcleo, de alguna manera, y en muchos sentidos esa modificación es semántica. Puede tener marcas morfológicas, como por ejemplo en el caso del español, pero en muchos sentidos la modificación es de tipo semántica. El núcleo aporta el elemento central del significado de la frase. Si yo regreso a estas frases, vean, o sea, los núcleos o los elementos nucleares. Déjenme borrar esto.
Si yo, ¿qué les digo? Por ahora, créanme, esto es una frase, y yo les digo que esto es el núcleo, ustedes se pueden dar cuenta que efectivamente la parte nuclear está aportando el significado principal, porque esta cosa que está aquí no tiene un significado, como hemos visto, pleno con relación a la palabra principal. Ya encontramos más dificultades cuando a lo mejor ahí metemos un adjetivo, porque los dos tendrían significado, pero eso lo vemos para la detección de núcleos. Entonces, el núcleo aporta el elemento central del significado de la frase. Los modificadores dan información adicional o, dicho de otro modo, acotan el significado del núcleo, es decir, lo van a reducir, van a especificar el significado de ese núcleo. Ejemplos con sustantivos. Si yo tengo la frase expensive books, es una frase X, y yo le pongo expensive books, yo me voy a dar cuenta, por ahora les digo, créanme que esto es el núcleo, y ahorita vemos que no solamente es créanme, sino que también es cierto en el sentido semántico. Si yo tomo esa frase, yo me doy cuenta que el significado principal lo aporta books. Books indica el conjunto de objetos que responden al nombre de books, es decir, a los libros. Si yo digo books, todo el mundo se imagina, por lo menos en inglés, igual en español, si yo digo libros muy caros, es exactamente lo mismo. El elemento central es el que aporta el significado más importante. Mientras que el modificador expensive acota el significado de books. Me dice o me indica que yo solamente estoy hablando o me estoy refiriendo al conjunto de libros que tienen la característica de ser expensive o de ser caros. Solamente son esos libros. Si yo tuviera una pila de libros, 300 libros, y yo le dijera a alguien the expensive books, o algo así como selecciona los libros caros, select expensive books, yo le estaría indicando que de todo ese conjunto de libros, de 300 libros, solamente escogiera los que considerara que son caros. Separaría los libros entre los que son caros y los que tal vez sean baratos, o que son baratos. Entonces vean cómo el adjetivo está determinando de manera más específica el tipo de libros al que se está refiriendo la frase. Me dice, no son todos los libros, solamente aquellos que tienen el rasgo de ser caros. Es decir, el modificador acota el significado del núcleo. Todas las palabras, vamos a ver ahorita en qué sentido o qué palabras son las que pueden funcionar como núcleo, pero todas las palabras nucleares tienen esta característica. En estas frases, la palabra nuclear es drive. Si yo considerara el verbo drive así, sin ninguno de estos elementos, yo tendría un verbo que indica la acción general de conducir. Conducir cualquier cosa, solo conducir, drive. Lo que ocurre cuando le meto palabras, drive a Volvo, es que acoto el significado de ese verbo. Cuando le pongo drive a Volvo, quiero decir que yo solamente estoy conduciendo ese auto, vean cómo incluso en términos de imagen, me está hablando de que yo conduzco un auto, un tipo de auto, no me está, la frase no me está diciendo a qué velocidad voy, por dónde voy, si me gusta conducir, no, me está diciendo, yo manejo un coche, es decir, estoy realizando la acción en podríamos hablar, en este objeto que se mueve, el Volvo. Pero también me acota el significado del coche, me dice, estoy conduciendo un Volvo, no estoy conduciendo un Mazda, ni un Toyota, ni estoy solamente conduciendo ese Volvo. Nuevamente estamos viendo cómo los modificadores acotan el significado de la parte nuclear. Y lo mismo ocurre con el siguiente, solamente que vean cómo aquí ya la focalización semántica es otra. Si yo digo drive by the beach, yo no estoy hablando de qué coche está conduciendo, ni tampoco qué tan rápido va, ni si le gusta conducir, ni si el coche es bonito, feo.
a lo mejor va en bicicleta, a lo mejor, qué sé yo. Estoy especificando el lugar por donde va. Y estos modificadores están, por tanto, otra vez, acotando el significado del elemento central. By the beach acota la acción de otra manera, ya que indica el lugar por el que se conduce, sin hacer referencia, por ejemplo, al tipo de auto, que era el caso del inciso A. Tenemos después otro verbo. Este lo pongo porque esta es una de las oraciones que vamos a trabajar más en esta presentación. La oración es grande y, como les digo, por ahora, créanme, aunque si leyeron la lectura ya sabrán por qué lo estoy diciendo, que todo esto es una frase. Y en esta frase el núcleo es el verbo. Si yo dijera about por solamente así, sin nada más, solamente estaría indicando la acción general de comprar. Pero, por ejemplo, cuando yo le pongo Mary bought, ya estoy diciendo quién compró. Mary bought, no lo compró Juanito, ni Pepito, ni nadie. Mary fue la que realizó la acción de ir a comprar. Y si después le pongo a present, ya sé qué es lo que compró Mary. No compró peras, ni manzanas, ni un coche, ni comida. Compró un regalo. A present. Mary bought a present. Ya estoy acotando el significado de ese núcleo. Estos elementos, que serían los modificadores, están acotando el significado del elemento nuclear. Y así con los demás. Si le pongo la frase for Jenny, ya sé para quién compró el regalo. Ya no lo compró para Juanito, ni para su tía, ni para su mamá. Bueno, a lo mejor Jenny es su mamá, pero yo no lo sé. For Jenny, lo compró para esa persona y ya sabemos que teóricamente se lo va a dar a esa persona. In generous, ya sé entonces que no lo compró en el mercado, ni lo compró en otra tienda, sino que exclusivamente fue a ese lugar a comprar ese regalo. Entonces, in generous indica el lugar en el que ocurrió la acción. Vemos cómo todos los modificadores están restringiendo el significado, o por decirlo de otra manera, el alcance de significado de ese verbo. Está generando modificaciones al verbo en términos semánticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Okay. Pasamos a lo que sigue. Ahora, ¿qué vamos a entender como núcleo? En la siguiente presentación vamos a volvernos a detener en este punto porque es trascendental saber cómo determinar un núcleo. Aunque justo ahora ya hemos visto varias cosas. Podemos guiarnos por el significado. Si yo les doy una frase como esta, ustedes saben que me estoy refiriendo a estos elementos y habría que ver cuál es el elemento significativo más importante. En términos de lo que significa esta frase, pues evidentemente el verbo. Si yo a lo mejor solamente les quito todo esto y les pongo esta frase, yo les preguntaría, ¿cuál es el elemento más significativo en esta frase? ¿Cuál es? Si les quito esto y les pongo una frase como esta, ¿cuál es el elemento más significativo? Yo diría que el Volvo. Exacto. Entonces ya sabemos que eso nos da pistas para determinar cuál es el núcleo. Y además saben que el núcleo ejerce relaciones de control. Todavía no sabemos exactamente cómo determinarlas, pero sabemos que ejerce relaciones de control. Sobre todo en español es lo más evidente. Ya en las otras lenguas es difícil de determinar. En francés todavía por la morfología se puede determinar, pero en inglés este rasgo principalmente es más difícil. Pero sabemos que por significado esa es la palabra más importante. Entonces, el núcleo de una frase es generalmente siempre una pieza léxica de contenido. Acuérdense, por esto también ya vimos el asunto de las categorías de palabras. Categorías llenas y categorías vacías. Y por eso les decía,
Aunque ustedes en las lecturas se han encontrado que la clasificación semántica es criticable, y efectivamente lo es, eso no quiere decir que no sea útil. Solamente vamos a tener un caso especial con el asunto de las preposiciones, en el sentido de que también como en la lectura que hicieron, en las dos que hicieron, las preposiciones tienen una naturaleza extraña. Vamos a verlo ahorita, pero por partes. Ya que no todas las categorías de palabra pueden ser núcleo, porque solamente estamos hablando de piezas léxicas de contenido, se hace generalmente en sintaxis una clasificación entre categorías mayores y categorías menores. Es decir, categorías mayores van a ser aquellas que pueden funcionar como núcleo y categorías menores van a ser aquellas que no pueden funcionar como núcleo. Les digo, el asunto especial es el de las preposiciones, porque, como hemos visto en las lecturas, es una clase que no sabemos en dónde meterla. No sabemos si meterla en categorías mayores. Pensemos en el español y justamente lo que mencionaba Carol, vamos a tener preposiciones como durante, en donde podemos determinar un significado característico, pero podemos tener preposiciones como en o como sin, en donde todo el mundo diría, bueno, pero ¿qué significado puede tener esa palabra en términos reales? O sea, ¿tiene un significado léxico como la palabra estante o como la palabra pluma? Pues no necesariamente. Entonces no se sabe si ponerlo en categorías mayores y categorías menores. Lo que sí se sabe es que es una palabra que funciona como núcleo, porque determina el tipo de complementos con los que se va a combinar. Es la categoría más difícil en ese sentido, porque la preposición sí va a funcionar como elemento nuclear. Por ejemplo, aquí donde yo les pregunto, ¿cuál es la frase más importante en esa frase? A Volvo. Y efectivamente, en términos semánticos, como mencionaba Blanca, va a ser la palabra más relevante va a ser Volvo, porque es semánticamente la principal. El asunto es que cuando nosotros consideramos esa frase de manera completa, nos encontramos en que aquí tiene una preposición. Y esa preposición, como las preposiciones siempre son núcleos de la frase en la que se encuentran, me va a indicar que en esta frase el elemento nuclear en realidad no es Volvo, sino la preposición. Vean, aquí es donde comenzamos a ver la interacción entre que no nos debemos guiar solo por el criterio semántico, es importante, pero no solamente en eso. La preposición va a ser el elemento nuclear porque es el que exige que el otro elemento aparezca. Esto lo vamos a seguir viendo después. Por eso las preposiciones causan mucho conflicto, porque siempre que aparece una preposición, por ejemplo aquí, si yo les pongo otra vez el ejercicio, les borro la palabra dry y les pregunto semánticamente cuál es la palabra más importante en by the beach, es muy probable que me digan que beach, porque es la palabra más, la palabra con más significado. El problema es que aquí tenemos una preposición. Y como la preposición exige complementos, una preposición nunca puede aparecer sola, siempre tiene que aparecer con los complementos, entonces se convierten en el elemento nuclear porque está determinando la aparición del otro complemento. ¿Ven cómo el criterio semántico? Por eso es lo que les de. Y aquí otra vez volvemos al principio de autonomía de la sintaxis. El criterio semántico es interesante, lo podemos utilizar, pero no es el que tenemos que considerar al final del análisis. Tenemos que pensar primero en términos estructurales, o dicho de otro modo, si ya pensamos en términos sintácticos, ¿cómo lo podríamos justificar en términos, si ya pensamos en términos semánticos, ¿cómo lo podríamos justificar en términos sintácticos?
Luego regresaremos con el asunto de las preposiciones, pero solo para dar un ejemplo de por qué es una categoría inestable y difícil de catalogar. Y la frase va a recibir el nombre de la categoría de su núcleo. Si yo tengo una frase cuyo núcleo es un sustantivo, entonces va a ser una frase nominal o frase sustantiva. También se le puede denominar sintagma nominal o sintagma sustantivo. Si yo tengo una frase en donde el centro es el verbo, aquí lo voy a poner entre comillas porque hay discusiones con relación a esto, podríamos decir que esa frase en donde el centro es el verbo va a ser una frase o sintagma verbal y así las demás. Tenemos frases adjetivas, frases adverbiales y tenemos frases preposicionales. Tenemos 5 tipos de frases. Dependiendo de la lengua, el tipo de frases puede variar, porque depende de cómo cada categoría se relacione al interior de esa lengua con las otras palabras. Yo no conozco ninguna lengua de esta naturaleza y solamente se los pongo como ejemplo, pero tal vez podría darse el caso en el que los determinantes en una lengua X que exista en el mundo, yo no conozco ninguna, pero podría darse el caso, que pueda funcionar como núcleo. Y en esa lengua vamos a poder considerar esto, que en esa lengua los determinantes pueden funcionar como núcleo, pero no necesariamente ocurren todas y la mayoría de las veces las únicas palabras que funcionan como núcleo son las categorías mayores. Y la ventaja también es que ninguna de las lenguas que están estudiando tiene fenómenos de esta naturaleza tan extraños. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con lo de las frases? No. ¿Queda claro? Cada No. frase recibe el nombre de su núcleo. Por eso es tan importante determinar el núcleo. Si determinamos el núcleo, sabemos qué tipo de frase estamos analizando. Ejemplo. Yesterday, Mary bought a very expensive present for Jenny in Jenners. Es una frase muy compleja. Voy a tratar de ir explicando poco a poco para que esto quede claro. Ustedes, como vieron en la lectura, incluso aquí se las cito, in accordance with a long tradition in Europe, verbs are treated here as heads, not just of phrases, but of whole clauses. Es decir, en este libro se parte del supuesto de que el verbo es un núcleo. Hay discusiones al respecto, hay mucha gente o muchos estudiosos, por eso les digo, las perspectivas de la sintaxis pueden ser diferentes. Ustedes podrían encontrar otras perspectivas en donde el verbo no se toma como núcleo de nada. Aquí utilizan el verbo como núcleo, no solamente de la frase, sino de la oración. Si yo parto de esa idea, siempre que vamos a analizar una frase, comenzamos por determinar el núcleo, porque es lo más fácil, por determinar dónde está el verbo o cuál es el verbo. Es lo más sencillo. Si yo determino el verbo, yo voy a preguntarme cuáles son los elementos con los que se combina y a qué tipo de elementos controla. Si yo me hiciera esta pregunta con este verbo, el verbo comprar, yo me daría cuenta que prácticamente todos los elementos que aparecen en la frase responden a la presencia del verbo, aunque algunos sean necesarios o no, porque acuérdense que todos los complementos son opcionales o los modificadores son opcionales o la mayoría son opcionales. Yo podría quitar esto, podría quitar esto, podría quitar esto y ya, ¿no? Porque estos ya no son tan innecesarios. De hecho, quizá, no, sí, voy a explicar esto, paso a la siguiente y regresamos. Yo quito eso y me voy dando cuenta cómo estos complementos, o estos modificadores, ya no necesariamente los puedo quitar. Si yo quito Mary, como les había dicho, esta oración se convierte en agramatical, porque en inglés yo no puedo tener una oración sin un sujeto. Pero eso no quiere decir que esos elementos no sigan siendo modificadores. El asunto es que ustedes, si ya leyeron la lectura, saben que existen complementos y adjuntos.
Los complementos van a ser aquellos que son requeridos por las propiedades selectivas del núcleo y los adjuntos van a ser modificadores opcionales. Ahorita regresamos a esta parte. Pero teniendo en cuenta estos dos conceptos, ya sabemos que todos estos son modificadores, solamente que los que yo puedo eliminar van a ser adjuntos y los que no puedo eliminar van a ser complementos. Pero ahorita llegamos a esa parte. Entonces, como yo ya sé que el núcleo o mi núcleo de esa frase va a ser el verbo y que todos los elementos de la oración responden a ese verbo, entonces yo puedo muy bien decir que esto es una frase verbal. Porque todos los elementos están respondiendo al verbo. Por eso aquí cuando pongo frase verbal, les pongo toda la oración. Yesterday, Mary bought a very expensive present for Jenny in Jenners. Una frase verbal o una oración, como está diciendo el autor en esa cita. Ahora bien, yo también puedo determinar, e incluso puede ser el ejercicio más útil en este sentido. Si quiero buscar frases nominales, voy a señalar todos los elementos en donde aparezca un sustantivo, y me voy a preguntar qué tipo de elementos están, a qué tipo a qué tipo de palabras están controlando los sustantivos. Y cuando yo realizo este ejercicio, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, Mary, aunque esté relacionado con bought, lo cierto es que en términos sintácticos, quien exige la presencia de Mary, aquí también hay discusiones, pero vamos a basarnos en lo tradicional. Quien exige la presencia de Mary es el verbo. Entonces yo ya sé que Mary no está controlando al verbo, sino que quien controla a Mary es el verbo. Eso quiere decir que esa relación de control yo no la puedo establecer. Y de hecho, si nos damos cuenta, no puedo establecer ninguna relación de control con nadie más, porque ya lo habíamos visto en el principio de la presentación. Los sustantivos o los nombres propios no aceptan modificadores. Entonces yo ya sé que esa frase es una frase nominal o una frase sustantiva, porque el núcleo es un sustantivo y no estoy determinando que existan otro tipo de modificadores. Frase nominal. Y es la primera que tengo aquí, Mary. Si paso a present, la pregunta es, ¿qué tipo de elementos está seleccionando present? Es más difícil, como les comentaba, en inglés, porque no tenemos morfología en términos de género. Tal vez, es que ni siquiera de número, porque tampoco el adjetivo acepta morfología de número. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de relación está estableciendo con los elementos que están a su alrededor? Por ejemplo, ¿está estableciendo la presencia de for? Y una de las primeras respuestas es no, porque si ustedes se dan cuenta, quien está exigiendo la presencia del for, o quien está pidiendo, si es que vas a meter esa característica en for, es el verbo. Yo tengo que decir quién compró, o si quiero decirlo todo, quién compró, qué compró y para quién compró. Y este for me está introduciendo un complemento que me dice para quién se compró. Entonces el verbo es el que está modificando a ese for. Por lo que yo ya sé, entonces, que estas relaciones son incorrectas. Present no está requiriendo la presencia de for. Y por tanto, tampoco lo demás. Por eso les preguntaba al principio, sabemos intuitivamente que a pesar de que todas las palabras forman un sentido completo, las palabras al interior de la oración establecen otro tipo de relaciones. Si yo me pregunto cuál es la relación de present con expensive, ahí ya me doy cuenta que sí está habiendo una relación de más estrecha. Porque ¿qué es lo que es caro? Pues el regalo. Entonces el regalo tiene la característica de ser caro. Pero no solamente es caro, sino que además es muy caro. Muy, muy caro. Yo ya sé
sé, en consecuencia, que esos tres elementos están relacionados. ¿Y cómo determino el núcleo? Por la presencia o por el control que ejerce sobre esos elementos. Les digo, en inglés no lo podemos argumentar en términos morfológicos. Aquí la única opción es primero por términos semánticos y haciendo la prueba de eliminación. No podemos hacer otra cosa porque no hay morfología de género, ni de número, ni de nada. Vean cómo estoy obviando conscientemente la preposición. La preposición no la estoy considerando porque es un elemento raro y además yo ya sé que si yo lo llegase a considerar, tendría que pensar en que ese es el núcleo. Una de mis primeras opciones cuando considero la preposición es que esa sería el núcleo. Por eso le estoy ignorando conscientemente. Entonces, si yo ya sé que estos elementos están íntimamente relacionados, tengo que aplicar la prueba de eliminación. Yo puedo eliminar esto y digo, Mary bought an expensive present. Correcto, eso lo puedes decir. Si yo digo, Mary bought a present, eso lo puedes decir. Eso quiere decir que esos dos elementos los puedes eliminar. Si yo ya me quedé con uno, si yo quisiera decir, si yo elimino present, ¿esto queda bien? Mary bought a very expensive. No, ahí ya le hace falta. Esto quiere decir que este elemento es el que yo no puedo borrar. Y por tanto ya sé que ese es el elemento nuclear. Y además por el asunto semántico. Vean cómo aquí sí estamos echando mano porque no hay morfología ni de género ni de número. Y esta es la segunda frase que yo les estoy poniendo aquí. Frase nominal, very expensive. Y todavía me quedan otros dos sustantivos. Voy a... Otra vez la pluma. Y solamente voy a volver a marcar lo que ya vimos. Mary y very expensive present. Pero todavía me quedaban estos dos sustantivos, Jenny y Jenners. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cuáles son las relaciones de control que están ejerciendo? Uno de los primeros errores, y esto ya me pasó también en el curso anterior, es que ustedes, y efectivamente lo ven porque ustedes saben que estos elementos están funcionando juntos. In generals es una frase porque están codificando un significado completo. For Jenny también está codificando un significado completo. Incluso si ustedes llegan a subrayar a very expensive present, están codificando un significado completo porque efectivamente ese very expensive present necesita de esa preposición. Pero el asunto es que si nosotros incluimos la preposición, lo primero que tenemos que considerar es que esa preposición, déjenme utilizar otro color, es el núcleo. Por tanto, yo ya no estaría hablando en esas frases de frases nominales, sino estaría hablando de frases preposicionales. Y de hecho, si se dan cuenta, es lo que les pongo aquí abajo. Frase preposicional, a very expensive present, for Jenny in Jenners. Porque esa preposición está funcionando como el núcleo de esas frases. Pero todavía me quedan esos dos sustantivos, y si yo sé que los sustantivos pueden formar frases nominales, entonces tiene que haber una frase nominal ahí, sí o sí. Y eso ya lo sabemos hacer por lo que les acababa de decir hace un rato. Como yo ya sé que la preposición no la tengo que incluir si quiero una frase nominal, entonces solamente voy a subrayar los elementos que me den la frase nominal. Por ejemplo, aquí subrayé hasta la frase adjetiva. Very expensive present, porque además vi que están íntimamente relacionados e hice la prueba de eliminación. For Jenny, Jenny es un nombre propio, no requiere de modificación, ni Jenners requiere de modificación porque es un nombre propio. Y como no tienen modificadores, se convierten en el núcleo de frase y son frases sustantivas. Y son las otras dos frases que les estoy poniendo aquí.
frases sustantivas. Vean cómo todas las estoy determinando. Frases sustantivas, frases prepositivas, y solamente nos faltarían descubrir las frases adjetivas y frases adverbiales, porque ahí tenemos elementos. Vamos a ir cerrando con esto. Tenemos un adjetivo y en otro color tenemos un adverbio. Tenemos dos adverbios, perdón, este y este. Vamos otra vez a determinar relaciones de control. Los adverbios, como ustedes saben, modifican al verbo. Quiere decir que son modificadores del verbo, por eso era lo de la lectura, para que comprendieran estas cosas. Ustedes ya saben que el adverbio modifica al verbo y puede modificar adjetivos. Si ustedes se dan cuenta, los dos adverbios que tienen ahí, déjenme utilizar otro color, justamente es lo que hacen. Modifican, por ejemplo, este adverbio, quédense solamente con eso, incluso ni siquiera nos vamos a meter eso. Modifica el verbo. ¿Cuándo se compró? Ayer. Ok, se compró ayer. Quiere decir que es un modificador del verbo. Y lo puedo eliminar, pero con relación al verbo. Pero si yo me pregunto, porque yo sé que los adverbios pueden formar frases adverbiales, ¿qué tipo de modificadores está teniendo yesterday? Me doy cuenta que no tiene ninguno. Porque todas las demás palabras ya las organicé en frases. Vean cómo cuando llevamos al extremo las frases, al final podemos decir que cada palabra forma una frase, o por lo menos las palabras llenas pueden formar frases. Menos las preposiciones, vean, por eso les digo, ahí es donde está el conflicto, porque yo la preposición no la puedo dejar solita. Entonces, si yo la dejo solita, no tiene ningún sentido. No puede formar una frase de manera solitaria. Entonces, como yesterday no tiene ningún modificador, yo sé, por tanto, que forma una frase adverbial. Y si yo me voy a la parte de very expensive, yo sé que es esa parte, específicamente esa parte, porque ya hice el análisis, yo ya sé que very expensive es un modificador de present. Eso ya lo sé. Entonces yo lo puedo eliminar con relación a present. Pero si yo me deshago de present, me queda esta frase. Very expensive. Aquí es más difícil hablar en términos semánticos. Aquí otra vez tenemos que pensar lo que se puede borrar y lo que no se puede borrar. Déjenme para ir terminando, ya son 8:55. En términos de la oración, si yo quisiera borrar, very, yo lo puedo hacer. Bought a expensive present for Jenny in generous. Es decir, la oración no cambia de significado en el sentido de que, bueno, le estoy quitando un modificador, pero es entendible lo que estoy diciendo. Pero si yo quisiera quitar expensive, ahí ya está raro, porque yo no puedo decir Mary bought a very present for Jenny in generous. Eso quiere decir que el elemento que yo puedo eliminar es este y no este. Este es el núcleo y por tanto mi frase es una frase adjetiva y es la que tengo aquí. Y solamente me queda very, que como es una palabra sola, porque vean, ya no, yo sé que es modificador con respecto a expensive, pero si me pregunto qué tipo de palabras controla, me doy cuenta que no controla ninguna otra. Entonces es una frase adverbial. Y solamente las palabras llenas, repito, si yo quisiera hacer este ejercicio con las preposiciones, yo no puedo decir que esto solo es una frase prepositiva, porque eso es incorrecto. Ahí no. Por eso les decía, las preposiciones están entre azul y buenas noches de ser una categoría llena y de ser una categoría vacía en términos de las frases sintácticas. ¿Todo esto quedó claro? Sí, profesor.
Ok, este tipo de análisis es el que vamos a comenzar a hacer para la siguiente parte del curso. Lo que quiere decir que, por lo que hemos visto, voy a dejar hasta aquí el examen. El examen vendría hasta esta diapositiva. Ya no vimos esto de manera más detallada. Tampoco es tan complicado, pero eso si quieren igual no lo pongo. Nos quedamos hasta aquí y entonces el martes nos tocaría hacer el examen y sería hasta esta parte, identificación de frases. Van a ser frases muy sencillas, no les voy a poner oraciones ni textos porque eso vendrá después. Por ahora solamente van a ser frases de esa naturaleza y ustedes ya saben cómo determinar el núcleo. De manera intuitiva veremos después más, de manera más organizada las pruebas. Pero de momento ustedes ya saben intuitivamente cómo se realiza la identificación de núcleos, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta con relación a lo que acabamos de ver o al examen? No, profesor. Solo si podría subir esta diapositiva, por favor. Sí, las voy a subir, voy a tratar de que sea hoy, pero sí ya andamos muy ocupados con lo de las calificaciones y los exámenes, pero si no, mañana está ya listo. Ajá. Sí, profesor, muchas gracias. Vale, entonces, si ya no tienen ninguna duda o pregunta, nos vemos el martes, estudien y pues nada, hasta el martes, chicas. Profe, Hasta el martes. ¿Sí? ¿el entregable hasta qué hora se cerraba? Hoy a las 9, ¿no? Ajá. Es que no me percaté de eso, entonces eh, ya no lo puedo volver a subir. Acuérdense lo que hablamos en un principio, chicas, porque además creo que les mandé el mensaje en la plataforma, ¿no? Les dije, tienen que estar atentos con lo de los entregables porque yo ya no los abro posteriormente. No, lo siento, Blanca, ya no. Sí, profe, no hay problema. Gracias. Vale, nos vemos entonces el martes, chicas. Descansen, bye. Hasta luego. Bye.